Cocinemos Juntos es auspiciado por Grano Par, fácil, rápido, riquísimo. Pero muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición de Cocinemos Juntos. Hoy viernes, como ya saben de todas las semanas, tenemos una invitada especial que justamente va a venir a acompañarme a cocinar. Yo hoy no voy a tocar los cubiertos, no voy a darles tips, más que nada voy a dedicarme a cortar la cebolla, a cortar el ajo, esas cosas que por ahí justamente nuestra invitada va a necesitar hoy. Justamente la invitada que traigo hoy es bastante especial, muy especial para mí más que nada porque es la persona que tuvo la difícil tarea de aguantarme en las clases porque fue profesora mía durante un largo año. Entonces ella es nutricionista, está muy dedicada a la parte de la chocolatería, los dulces, pero sobre todo es profesora mía, es nutricionista y va a traernos justamente una opción light para poder salvar diferentes ocasiones, tanto el almuerzo como la cena, siendo bastante gourmet, pero cuidando mucho la salud. Les voy a presentar, sin más preámbulo, con nosotros la profesora Hilda Pane. Aplauso, 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 aplauso. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Qué tal, profe? Bien, la altura que tiene esta profesora, yo me quedo bajo al lado de ella. Bueno, esto ya no es una cuestión física. No, ya no. Bueno, profe, contanos más o menos qué es lo que vas a hacer hoy. Bueno, hoy vamos a cocinar un plato más bien, a mí me gusta decir saludable, porque la gente se confunde muchas veces con lo que es dietético, con lo que es light. Light sería disminuir un poco esas calorías a través de las grasas o disminuyendo carbohidratos. Pero esto es más bien hacerlo completo, para que la persona no pase hambre, que yo creo que es la clave. Claro. En cualquier tipo de comida que uno apunte hacia lo saludable y por sobre todas las cosas equilibrado. Buenísimo. Tenemos una lista de mise en place súper sencilla, bastante simple de conseguir en cualquier supermercado. Creo que tenemos un solo ingrediente que por ahí va un poquitito más fuera del precio normal. Pero te paso la lista de mise en place para que puedas ver de qué se trata. Pechuga de pollo, 100 gramos. Cuscús, 60 gramos. Jugo de limón, 1 unidad, cilantro picado de un mazo, cebolla morada, 1 unidad pequeña, locote rojo picado, 1 unidad, aceite neutro, 2 cucharadas, curry en polvo, cantidad necesaria, yogur natural sin sabor, 100 ml, aceite de oliva, 1 cucharada, jugo de limón, 1 unidad. Bueno, ya habiendo visto todos los ingredientes, vamos a arrancar. Profe, vos me decís, Gabriel, corta esto, Gabriel, corta aquello. Vos me decís. Como antes en clase. ¿Cómo era en clase, cierto? Bueno, entonces me gustaría un cuarto de cebolla picada. Un cuarto de cebolla porque picada. Esta está bien grande. Bien. Muchas veces si no nos gusta un poquito la cebolla tan fuerte, la podemos curar. Una de las formas para curar cebolla, indistintamente sea blanca o sea morada, lo que hay que hacer es colocar en agua tibia con un poquito de sal. Claro. Sí, por lo menos unos 10, 20 minutos y eso de alguna manera disminuye el sabor porque algunos componentes se diluyen. Claro, eso para eliminar un poquitito el gusto excesivo a sal. Lo otro que vamos a hacer es mezclar. El tandoori es básicamente una mezcla de varias hierbas y especias, pero por sobre todas las cosas tiñe en un color rojo muy bonito. Entonces, el tandoori con el yogur y un poco de jugo de limón. Digo un poco porque es solamente para darle una ligera acidez, nada más. Buenísimo. Nosotros que vamos a justamente el cuscús, creo que es el plato más, es el ingrediente más novedoso, digamos, en la cocina de hoy, que es bastante particular, es muy rico. A mí, yo por lo menos soy fanático del cuscús y esto lo vamos a cocinar justamente con la cebolla y los vegetales, ¿no? O sea, con el morrón, la cebolla. En realidad, a mí solamente me gustaría reconstituir el cuscús porque es un plato que se va a servir frío. El cuscús básicamente es una sémola de trigo, es decir, ha sido cocido previamente en industria y lo único que hay que hacer es reconstituir con el doble de su peso. Aquí tenemos 60, por ende lo que vamos a hacer es poner 120 de caldo. Claro, sería la misma medida que hablamos para el arroz, por ejemplo. Para el arroz común, claro, el exactamente. Arroz es 2, pero esto solamente es hidratarlo. Eso es solamente hidratarlo. Lo ideal es con algún tipo de caldo, ¿sí? Claro, que en casa podemos hacer de todos los restos de vegetales,
que nos sobra, darle un hervor y posteriormente colar, y eso lo tenemos congelado en bolsitas. Es ideal para poder hacer eso. Básicamente, ¿por qué? Porque el cuscús no tiene sabor, se lo tenés que poner, entonces eso es sumamente importante. Claro, y como siempre digo en el programa, hay que usar siempre los caldos, los restos de los huesos, de las verduras, siempre mézclenlos y prepárense un buen fondo, un buen caldo para justamente darle sabor a cualquier cosa, tanto a un arroz como un fideo, en este caso un cuscús. Tienen que animarse a comprarlo y probarlo, es riquísimo, se puede comer tanto frío como caliente, ¿no? Indistintamente. Buenísimo. En caliente en general se hace como unos guisados. Imagínate unos guisados bastante particulares, con un sabor bien fuerte, que se cocina bastante tiempo. En general se lo hace con cordero, con carne de res, inclusive con pollo, como lo vamos a hacer esta vuelta, pero en una forma fría. Buenísimo. Bueno, tengo Vamos ya a la seguir cebolla. con- ¿Qué más Muy tengo bien. que picar? Me gustaría en realidad lo del pollo, para marinar. El pollo. Entonces, Lo ideal del pollo es marinar por lo menos 30 minutos. 30 ¿sí? minutos. Eso es lo ideal. Bueno, ¿esto en qué formato querrías que lo corte? ¿En cubos? Entero. ¿Entero? Entera esa pechuga. 100 Ah. gramos nada más, que sería casi una mitad de pechuga. Ah, bueno. Está bien. Entonces vamos a guardarnos esta parte. Recuerden siempre el lomito guardarlo para alguna otra preparación, no lo desperdicien. ¿Esto te lo corto por la mitad o lo dejamos Sí, así? por favor. Por la mitad. Bueno. Mientras yo voy cortando esto, te tengo que hablar de Granopar, un producto nacional de excelencia. Estamos hablando de productos frescos de calidad a su mesa. Ofrecemos productos frescos a base de maíz, harina de maíz tipo de primera y refinada, masa de sopa paraguaya, masa para chipa de almidón, masa para preparar mbejú. Lo que quieras y necesites, hacer tus pedidos al 681-397. Fácil, rápido y riquísimo con Granopar. Muy bien. Ahora Ahora estás una mezclando. parte de esta mezcla de yogur, tandoori Ajá. y limón la coloco para lo que es el pollo. El resto reservamos básicamente ya para la presentación. Ya. Bueno, y lo ideal esto es, fil, heladera, 30 minutos al menos. Por lo menos 30 ¿sí? minutos, claro. Si se puede dejar de una noche anterior, muchísimo mejor. Queda sumamente fuerte en ese sentido, Ajá. ¿sí? De por sí es una mezcla de hierbas y especias bien fuerte, es picante, así que para la gente que no le gusta el picante por ahí hay que recurrir a otro tipo de condimento menos picante. Bueno, Nada mientras más la que profe eso. empieza a condimentar, te tengo que dar otro consejo. Dismar, infalible es algo que nunca falla jamás y de eso se trata. Jack y Pangao se unieron y formaron la poderosa dupla para destruir de verdad la grasa acumulada y la celulitis. Por eso hoy, cuando se habla de dupla destructora, se habla de infalible, o mejor, de Jack y Pangao. Si son de Dismar, son legítimos. Solicita a tu asesor a Dismar Salud y Cultura. Call Center 522-610 o al 0982-380-527. Bueno, tenemos que ir a una breve pausa, a un Muy corte bien. rápido mientras nosotros nos terminamos de organizar en la cocina. A la vuelta ya vamos a empezar a hacerle preguntas un poco más profundas a la profe, como de dónde viene la profe, dónde estudió, a dónde se fue. ¿Te parece, profe? No hay ningún Yo, problema. yo me la- parece yo ya excelente. la conozco, ¿verdad? Pero para que ustedes puedan saber quién es la pequeña nutricionista que está con nosotros. Bueno, vamos a un corte, a una pausa y ya volvemos. Bueno, ya volvimos, estamos acá más que nada ya ayudando a la profe a terminar de cortar los cuarto de vegetales eso. que necesitamos. En este caso, el morrón, que también lo vamos a picar igual que la cebolla. Perfecto. Bueno, profe, ¿cómo más continuamos con esto? Un cuarto de eso, por favor, Un cuarto de esto en bruno. en brunoise. Lo picamos bien. Bueno, profe, contanos más o menos cómo, cuándo, dónde, por qué decidiste cocinar y cómo hiciste para combinar justamente estas dos cosas que son la nutrición y la gastronomía. Bueno, básicamente lo primero que hice fue irme a la universidad, porque en casa básicamente no me dejaban cocinar si es que no seguía la universidad. Y bueno, entonces ahí empezamos con nutrición. Ya, Y posteriormente a eso terminé nutrición, entonces dije, bueno, aquí me voy. Y me fui a vivir sola, me fui a Buenos Aires, estudié cocina en el Mausi Cebes. Ajá. Yo creo que fue una de las etapas más felices de mi vida. Que sos bueno. de esa generación de cocineros de Paraguay que fueron todos a Argentina a estudiar. Sí. A Una- ver, allá hay una formación bastante parecida a lo que es la realidad, bastante particular. La gente tiene muy, muy buen nivel. Aquí ese nivel se está viendo hace algunos años, entonces no hay que ir tan lejos ya, hoy en día. Se puede
con lo que el mercado nacional ofrece. Entonces eso es muy importante, creo yo. Y por otra parte, después de unos años, también estudié en España. Me fui a la escuela de Paco Torreblanca porque mi pasión son los chocolates y los dulces. Pero ese ya es una cuestión más bien un poco personal. Un poco personal. Sí, a lo que más me dedico es, por sobre todas las cosas, lo que es comida saludable. Me encanta decir saludable porque lo saludable muchas veces de alguna manera lo asociamos con ciertos tipos de preparaciones que siempre le digo a los alumnos. La sopa, el pollo grillé con ensalada, sí, la ensalada mixta. Claro, y hay estamos un todos mundo cansados mucho, ya de eso, sí, hay un mundo mucho mejor que ese, que es el mundo de la condimentación, el mundo de las hierbas, las especias. En este país uno tira una semilla y sale cualquier cosa que uno quiera prácticamente. Son muy pocas cosas las que nos prenden en nuestra tierra. Entonces, eso también hay que rescatar y saber usar. Saber usar es la clave. Por yo supuesto, creo. claro, estamos todos cansados ya de querer hacer dieta y tener que sí o sí adecuarnos a la ensalada mixta, el pollo grillé, entonces cambiar un poquitito eso. Bueno, quería mostrarles acá cómo quedó el cuscús. Simplemente, como les había mostrado, fue agregarle agua, revolver, dejarlo reposar. Era agua, en este caso estaba caliente, se hidrató y miren cómo quedó, como si fuera un arroz terminado recién. Mientras tanto, te tengo que hablar de lo que se viene esta tarde, que es justamente el sorteo de 5 millones de guaraníes de parte de Red Guaraní. El Red Guaraní viene con un club de premios que te hace ganar millones. Todos los viernes estamos sorteando 5, 10 y 15 millones. Este viernes toca 5 millones. La próxima semana van a ser 10 y así sucesivamente. Así que envía Red al 2222 y volvete parte de este club de gente que se está volviendo millonaria con esta propuesta. ¿Qué harías vos, profe, con 5 millones si ganás hoy, por ejemplo? ¿De viaje o invertís en cocina? Invierto en cocina, sí o sí. Bien ahí, somos del mismo Fan palo. número 1 de inversión en la cocina, porque después se te retribuye completamente Se ese generan dinero. dobles, ¿verdad? Por supuesto que sí. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Muy bien, ahora me gustaría que sellemos un poquito ese pollo. Perfecto. Y lo cocinemos. Esto nos lleva más de 5 a 7 minutos porque es muy poca cantidad de pollo. Sí, También lo podemos hacer al horno, pero mi recomendación para hacer al horno es hacerlo en formato papillot. Entiéndase, colocar en papel aluminio o en papel manteca y hacemos como un paquetito. Y ese paquetito lo mandamos al horno precalentado 180 grados 10 minutos. Y ya está. La otra opción, que es la que vamos a hacer el día de hoy, es el método directo. Simplemente, ¿sí? En cacerola, caliente y se cocina. Ahí Perfecto. va. El Entonces, olor aquí, que empieza a levantar esto con por el otro lado, curry. yo voy a mezclar con la cebolla y el locote este cuscús. Bueno, yo voy sellando esto. Perfecto. Va quedando, les digo, Esto el olor lleva que levanta cilantro es o terrible. curatú. ¿Cómo? ¿sí? Ah, el cilantro curatú. Fresco. Que yo en general le pongo solamente una cucharada. ¿Por qué? Porque a la gente le es fuerte. De igual manera, yo creo que el cilantro es una de las hierbas aromáticas que hay que usarlas con cuidado. Porque la gente o lo odia o lo ama. No es como el perejil, o el orégano, el tomillo, que pasa un poquito más. Entonces, para tener en cuenta. Claro. Bueno, mientras vamos sellando esto, mientras vamos preparando todo, te tengo que hablar de Dismar. Como siempre, la infalible dupla de Jackie Pangao, que se unieron y formaron la poderosa dupla destructora de la grasa acumulada y la celulitis. Por eso hoy, cuando se habla de dupla destructora, se habla de lo infalible, o mejor, de Jackie Pangao. Si son de Dismar, son legítimos. Solicita a tu asesor a Dismar Salud y Cultura, al call center 522-610 o al 0982-380-527. Buenísimo. Muy bien, ¿cómo Profe, va eso? existe la opción también de sellarlo acá y después terminarlo en el horno, ¿no? Sí, aunque si se hace en mayor cantidad, yo creo que amerita hacer eso. De caso contrario, por 100 gramos el horno, yo considero que es como un poquito una pérdida, especialmente si la gente tiene el horno a gas. Sí, así que yo creo que el formato directo de la cacerola o de la sartén es mucho Es la mejor opción, ¿no? Sí, completamente. Buenísimo. Está bien, entonces esto se continúa sellando, lo continuamos cocinando parcialmente. Perfecto. Y mientras tanto vos que estás terminando ya eso, que sería... Estoy terminando, que es simplemente una mezcla. A esto le vamos a agregar jugo de limón y le vamos a agregar el cilantro picado. Buenísimo. Esto es un reemplazo directo, el cuscús, de lo que es arroz, de lo que es fideo. Es una cuestión del mismo componente. El componente principal del cuscús es el carbohidrato, ¿sí? Complejo, porque está en forma de almidón. Por ende, las porciones son las mismas. Una taza de fideo cocido es igual que una taza de arroz cocido, igual que una taza de cuscús cocido,
y así va para distintos granos. Claro, entonces ahí es una está, cuestión de reemplazo directo porque claro, la cantidad es la misma. Ahí está uno de los ejemplos, justamente, sustituir el fideo de todos los días por otros productos. En este caso puede ser arroz, puede ser el cuscús, que está buenísimo, como opción está increíble. Bueno, te tengo que hablar de Granopar, ¿sí? Producto nacional de excelencia, en busca justamente de mejorar todos los días su calidad en lo que respecta a harina de maíz tipo de primera refinada, masa de sopa paraguaya, masa para chipa de almidón, masa incluso para preparar mbejú. Pedidos al 681-397, fácil, rápido y riquísimo. Todo esto de mano de Granopar. Bueno, tenemos que irnos a una pausa breve, ya a la vuelta venimos con lo que va a ser justamente emplatar todo, ya hacer una buena presentación del plato, porque es súper fácil, súper rápido, como dijo la profe, es simplemente condimentarlo, sellarlo, después preparar la ensalada, nada más. Todo súper rápido, pero antes te tengo que mencionar de un evento que se está acercando a Paraguay, que es la llegada de Tony Camo hasta el 12 del 12. Estamos hablando acá, a la vuelta de la esquina. Tony Camo llega a Paraguay con sus seminarios. Quiere adelgazar, quieres dejar de fumar, terapia para ser feliz, el control de estrés, ansiedad y miedos, los días viernes 11 y sábado 12 de diciembre. En el Hotel Excelsior, informes e inscripciones al 021-495-632 o al 0982-990-350. Entradas en venta en Tiquetea. Viene alguien para justamente trabajarte el tema de adelgazar y nosotros trajimos una nutricionista hoy. Qué coincidencia, ¿no? Qué coincidencia. Bueno, vamos al corte, una breve pausa y volvemos. Bueno, como ya te habíamos informado un poquito con la profe justamente de lo que es el cuscús, un alimento increíble, muy versátil para cualquier tipo de preparación que quieras, pero preparamos un material para que esta información que ya te estuvimos mencionando se te quede mucho más grabada en la cabeza, así que vamos a darle play y ver de qué se trata. El cuscús es un plato tradicional del norte de África y significa redondito o bien redondo. Es un plato tradicional bereber hecho a base de sémola de trigo. En la antigüedad estaba hecho de pequeñas migas de pan. El nombre árabe couscous significa la comida, ya que se le podría considerar como el plato principal en muchos de los pueblos del norte de África, específicamente en Marruecos, y en algunas familias lo cocinan diariamente. Procede del tamasik sexu. El cuscús es un alimento que consiste en granos de sémola de trigo duro de tamaño medio de 1 milímetro de diámetro. Se agranda un poco tras cocinarlo. Buenísimo. La voz del locutor, la voz de Nos es lo que me encanta. No sé quién será que hace, hay que justamente tratar de contactarlo para que venga al programa. ¿Qué te pareció, profe, el material? ¿Acertado? Acertadísimo. Buenísimo. Algo para mencionar, porque en nuestro país se vende el que es prácticamente instantáneo. ¿Sí? Pero en otros países encontramos el crudo. Claro. Y el crudo se procede de manera distinta. Inclusive existe una olla exclusivamente para el cuscús, que se llama cuscusera. Cuscusera. Sí, es prácticamente como una olla de vapor, pero los orificios son más pequeños. Ajá. Entonces se va cocinando con el vapor, se baja en una olla de barro y se lo va fregando, por decirlo de alguna manera, para ir separando. Y eso se vuelve como 3 a 4 veces por el mismo proceso. Ya, es un poquito más complicado en este que caso, el que tenemos acá. Sí, en este caso, a ver, esto no tiene fibra, ¿sí? La versión integral lo tiene, pero aquí no lo tenemos. Ajá. Por ende es 100% carbohidrato, tiene algunos tipos de micronutrientes como magnesio, como zinc, como selenio, pero nada más que eso. Y un complejo B de las vitaminas. Buenísimo. ¿Sí? Para saberlo también un poquito. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es emplatar. Es emplatar. Súper. Bueno, este es el pollo que cocinaste. ¿Sí? Entonces tomamos este pollo y lo cortamos en lonjas simplemente. Buenísimo. El olor que se le queda justamente al pollo por toda esta cocción justamente prolongada. Bueno, no prolongada, sino justamente corta, pero lo que tiene de prolongado es justamente el tiempo de macerado, el tiempo que lleva estar
condimentándolo. Mientras la profe va cortando y preparando el plato, yo te tengo que hablar una vez más de Dismar. Infalible es algo que nunca falla y de eso se trata. Jack y Pangao se unieron para formar la poderosa dupla destructora de la grasa acumulada y la celulitis. Por eso hoy, cuando se habla de dupla destructora o se habla de lo infalible, es mejor hablar de Jack y Pangao. Si son de Dismar, son legítimos. Por eso, hace tu pedido al call center 522-610 o al 0982-380-527. Muy bien. ¿Me pasarías aquella cuchara, por favor? Claro. Va a ser Cuchara. un poquito más fácil. Entonces, aquí yo puse el marinado. Ajá. ¿Sí? Les recuerdo que el marinado lo que tiene básicamente es yogur, el tandoori masala, aceite de oliva Sí. y ya no necesita pimienta, así que solamente jugo de limón. Entonces lo que vamos a hacer aquí es poner el cuscús. La cuchara es un poquito grande, pero la otra ya era demasiado pequeña. Entonces vamos a hacer Está con bien, esto. está bien, en porciones generosas. La verdad es que sí, esta es una porción bastante particular, son 60 gramos en crudo. Sería una porción y media de carbohidratos, que no está mal. En general parece que no va a rendir este tipo de grano, pero de alguna manera es un poco engañoso. Entonces tenemos que saber que rinde bastante. Imagínense que todo esto todavía no pongo en su totalidad y son los 60 gramos en crudo. Los 60 Entonces, gramos, claro, rinde muchísimo, rinde claro, porque bastante, son los rinde 60 bastante. gramos del cuscús más los 120 de agua, que justamente gana bastante tamaño. Bueno, te toca hablar de Granopar antes de terminar este emplatado. Granopar, un producto de calidad a su mesa. En busca de la excelencia ofrecemos productos frescos a base de maíz, harina de maíz tipo de primera y refinada, masa de sopa paraguaya, masa para chipa de almidón, masa para preparar mbejú. Todo lo que necesites desde esta lista, pedidos al 681-397. Fácil, rápido y riquísimo. Eso es Granopar. Vamos a echar Fue un el poquito plato de esto. terminado prácticamente. Prácticamente, esto A ver, lleva te una ayudo. nada. Sí, te ayudo acá a poner las hojas de... Por favor, si eres Ya tan va a ser amable, más que nada... ya conoces mi estilo de trabajo. Sí, la profe... Gabriel es y ha sido uno de los alumnos más sobresalientes que tengo. Y sobresaliente, ojo, no es 5. Sobresaliente, yo creo que por sobre todas las cosas es el desempeño en la cocina. Entonces yo creo que de alguna manera eso se refleja y ha sido también mucho tiempo mi ayudante. Entonces conoce perfectamente mi trabajo y yo hay cosas que ya no le tengo que decir, ya lo hace solito. Lo de la nota 5 sí es un clásico de mi vida. Nunca fui chico 5. No. Y eso que no has contado seguramente en vivo y deberías contar lo que has hecho con la crema inglesa. Ah, sí, no. Eso vamos a dejarlo para otro, porque se está acabando el tiempo, parece. ¿Verdad, Ruth? Ya no tenemos más. Hay que hablar justamente de Red. Ay, mira, justo me salva la promoción. Ahora Red Guaraní te invita a ganar millones con su nuevo club de premios. Envía Red al 2222 y ya participás de Millonarios Pozos cada vez que envías. Dale, envía Red al 2222 y cada vez sumás muchos más cupones. Hoy vamos a estar sorteando 5 millones, la próxima semana 10, la siguiente 15 y así sucesivamente. Muy bien. Aquí está. ¿Qué nivel el plato? Cuscús con pollo, tandoori masala. Sí. Acá un El primer plano a yogur. esto, terrible. Tiene unas cáscaras de cítrico, en este caso solamente limón. Eso es una cuestión de gusto, uno puede poner el cítrico que mejor le parezca. Y bueno, ahí tenemos fresco, tenemos también un poco de carne que ayuda a la saciedad, tenemos vegetales crudos, tenemos almidón. Yo creo que bastante completo en ese sentido también de lo saludable. Así que ahí está. Más que suficiente el plato. La facha lo dice todo, los ingredientes también. Y bueno, profe, muchísimas gracias por venir, Por favor, en serio. es un gusto. Para cerrar, les voy a contar más o menos qué fue lo de la experiencia de la salsa inglesa. Estábamos en un examen, estaba recontra nervioso porque estaban la profe y otros 3 mentores más mirándome y la salsa inglesa se me cae en la bacha, se me llena de agua y por poquito me aplazó en el examen. Estuvo Quedé ahí, con en el un- borde del precipicio, Sí, pero se quedé salvó. con un 2 creo, así raspando. Había que hacer 49, hice 40 y hice 50, algo así, ese fue el puntaje. Bueno, un resumen, profe, de lo que hicimos, Muy básicamente. bien. Lo que hicimos, básicamente, hidratar el cuscús con el doble de líquido. Posteriormente, mezclar con los vegetales picados crudos, en este caso locote, cebolla morada. A eso, jugo de limón, aceite de oliva. Y por otro lado, en el marinado, yogur, aceite de oliva, jugo de limón, marinar el pollo y posteriormente cocinarlo. Opción A, horno. Opción B, método directo en sartén o en olla. Y posteriormente simplemente emplatar y colocar cáscara de cítrico.
Eso es todo. Buenísimo, entonces ya está más que hecha la propuesta justamente para poder sorprender a cualquier persona. Y recuerden, esto es cocina saludable, no es ensalada mixta con bife de pollo, No. es mucho más que eso, así que háganlo. Profe, muchas gracias otra vez. Muchas gracias a ustedes. Así que nos vemos en otra edición. Hasta Un pronto gusto. en Cocinemos Juntos. Chao, chao. Cocinemos Juntos fue auspiciado por Grano Par, fácil, rápido, riquísimo.